En el vibrante y colorido universo de la lucha libre mexicana, donde los dioses caminan entre mortales y las leyendas, se forjan en el fragor del cuadrilátero. Pocos nombres resuenan con la mística y el enigma de Místico. Pero, ¿quién es el hombre detrás de la máscara? ¿Qué secretos guarda el plateado metal que cubre su rostro? ¿Ese mismo que lo elevó de un joven soñador a un ídolo de masas? La Ciudad de México, un crisol de historias y pasiones, ha sido el epicentro de innumerables sagas de lucha libre. Desde las arenas legendarias como la Arena México hasta los gimnasios polvorientos donde nacen las estrellas, el aire vibra con la promesa de la gloria y el sacrificio. En este escenario, a principios de los 2000, un nuevo fenómeno comenzó a gestarse. Un joven, de complexión atlética y movimientos ágiles, irrumpió en la escena con un aura casi divina. Su nombre artístico, Místico, no fue elegido al azar. Nació como Luis Uribe, un nombre sencillo para un destino extraordinario. Hijo de un luchador, Dr. Caronte, y hermano de otros profesionales del ring como Argos y Argenis, la lucha corría por sus venas como un río impetuoso buscando su cauce. Desde muy joven, el pequeño Luis mostró una fascinación por el arte del pancracio, un anhelo de trascender que iría más allá del legado familiar. Luis siempre fue especial. Tenía esa chispa, esas ganas de volar, de hacer algo que nadie más hubiera hecho. Desde niño lo vi, con esos ojos de quererse comer el mundo. Pero el camino hacia la grandeza nunca es fácil. La lucha libre es un deporte de sacrificios, de cuerpos que se rompen y espíritus que se templan. Luis Uribe, con la determinación de un gladiador y el sueño de un poeta, se sumergió en el riguroso entrenamiento. Cada caída, cada golpe, cada llave aprendida no era solo una técnica, sino un paso más en la construcción de un personaje que, sin saberlo, cambiaría para siempre el rostro de la lucha libre. El año 2004 marcó un antes y un después. El Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL, la empresa más antigua y prestigiosa de México, decidió apostar por él. No sería un luchador más, sería la nueva cara, el nuevo ídolo, el príncipe de plata y oro. Nació Místico. La máscara, diseñada con una elegancia y un brillo que evocaban la pureza y el misterio, se convirtió en su segunda piel, su identidad inquebrantable. Vimos algo en esa agilidad, esa conexión con la gente. Sabíamos que teníamos una estrella en nuestras manos, pero nadie pudo probar la magnitud del fenómeno. El impacto fue instantáneo, una explosión de euforia. Místico no solo luchaba, Místico volaba, danzaba, desafiaba la gravedad con una gracia felina y una potencia asombrosa. Sus movimientos acrobáticos, su icónica mística, una llave de rendición que combinaba una tirabuzón al brazo con una palanca al cuello, y su carisma innegable lo catapultaron al estrellato en tiempo récord. Cada viernes en la Arena México, la gente se agolpaba para ver a su nuevo héroe. Fan 1. Místico era otra cosa. Yo me quería subir a las cuerdas como él, volar así. Era pura magia. Fan 2. Mi nieto y yo todos los viernes. Verlo era como ver un ángel que venía a salvarnos del aburrimiento. La misticomanía se extendió por todo México. Su imagen aparecía en juguetes, ropa, pósters. Era el ídolo de niños y adultos, el referente de una nueva generación de luchadores. Su rivalidad con figuras como Dr. Wagner Jr., Atlantis y el temible Último Guerrero se volvieron épicas, llenando arenas y rompiendo récords de taquilla. Último Guerrero. Ese muchacho llegó y lo cambió todo. Nos obligó a todos a ser mejores. Era una fuerza imparable. Pero el brillo de la fama, a veces, proyecta sombras. A medida que su popularidad crecía, también lo hacían las expectativas y la presión. La máscara, que le había dado tanto, también se convirtió en una jaula de oro. El hombre detrás de ella, Luis Uribe, empezó a sentir el peso de ser místico 24 horas al día, 7 días a la semana. Los rumores comenzaron a circular. Pequeños incidentes fuera del ring, decisiones cuestionables y una aparente desconexión entre el ideal del
Príncipe de plata y oro y la realidad del ser humano empezaron a inquietar a sus seguidores. La pregunta persistía: ¿podría un mortal soportar el peso de una leyenda? Místico era una construcción perfecta. Pero, ¿qué pasa cuando la construcción es tan grande que el arquitecto se pierde dentro de ella? Entonces llegó el giro. En el año 2011, en un movimiento que sacudió los cimientos de la lucha libre mexicana, Místico anunció su salida del CMLL. El ídolo que había jurado lealtad a la empresa que lo vio nacer partía hacia la WWE, la compañía más grande del mundo. Lo que para algunos fue una oportunidad dorada, para otros fue una traición imperdonable. Pero lo más sorprendente no fue solo su partida, sino el nuevo nombre y personaje que adoptaría: Sin Cara. La máscara, aunque similar, era distinta. El aura, diferente. En la WWE, Místico se enfrentó a un nuevo desafío, no solo de estilo de lucha, sino de adaptación a una cultura y un ritmo de trabajo completamente diferentes. La magia que había deslumbrado en México parecía no replicarse con la misma intensidad en el gigante estadounidense. Talento estaba ahí, sin duda. Pero la conexión con el público, la narrativa, eso es algo que no se puede traducir tan fácilmente de una cultura a otra. El tiempo pasó. La etapa de Sin Cara en WWE fue una montaña rusa de momentos brillantes y frustraciones. Lesiones, cambios de personaje y una constante lucha por encontrar su lugar en un roster repleto de estrellas marcaron ese periodo. Mientras tanto, en México, el nombre de Místico siguió vivo, encarnado por otro luchador que el CMLL había elegido para continuar con el legado. El original, el Príncipe de plata y oro, el hombre que revolucionó la lucha libre, ahora era un fantasma en su propia leyenda. La gran pregunta que flotaba en el aire era: ¿podría el verdadero Místico, Luis Uribe, alguna vez regresar a su esencia, a su verdadera identidad, después de haber portado otra máscara y vivido otra vida? ¿Era posible para un ídolo recuperar su trono perdido? ¿O el misterio de su máscara original estaba sellado para siempre? Tras varios años en la WWE, el camino de Luis Uribe lo llevó de regreso a casa. No fue un regreso triunfal inmediato al personaje de Místico, sino un viaje de reencuentro con sus raíces. Luchó por un tiempo bajo otros nombres, buscando reconectar con la afición que una vez lo idolatró. Fue un periodo de introspección, de sanación, de recordar quién era el hombre detrás de todas esas máscaras. Entonces, en 2015, ocurrió lo impensable. El CMLL anunció el regreso de Luis Uribe, no como Sin Cara, no como Místesis, otro de sus personajes de transición, sino como Místico, el original. La reconciliación entre el ídolo y su empresa, entre el hombre y su máscara legendaria, era una realidad. La plateada máscara, con sus distintivos ojos y el diseño que evocaba la gracia de un semidios, volvía a posarse sobre su rostro. Pero no era el mismo Místico. Era uno más maduro, más experimentado, con las cicatrices de la vida y el conocimiento de haber recorrido un camino arduo. La mística era la misma, sí, pero el hombre detrás de ella había evolucionado. Había enfrentado la adversidad. Había conocido la gloria y el olvido. Y había regresado con una nueva perspectiva. Pensamos que ya no volvería, pero regresó. Y regresó mejor que nunca. Es como si supo lo que le faltaba y volvió a encontrarlo. El misterio detrás de la máscara de Místico no era solo la identidad de Luis Uribe, sino la compleja danza entre el hombre y el personaje. Era la historia de cómo un joven ambicioso se convirtió en un ídolo, cómo perdió su camino y cómo, finalmente, lo reencontró. La máscara no era solo un disfraz, era un reflejo de su alma, un símbolo de su resiliencia. En el universo del Luchaverse, donde las historias de los grandes luchadores se entrelazan y se inmortalizan, el viaje de Místico es un testimonio del espíritu indomable de la lucha libre mexicana. Es una narrativa de ascensión, caída y redención. Una epopeya que resuena con la esencia misma de este deporte espectáculo. La máscara de Místico, ese príncipe de plata y oro, es más que un simple atuendo. Es un escudo, una corona y un recordatorio constante de que,
Incluso detrás del velo más brillante, reside una historia humana, llena de desafíos y triunfos. En Luchaverse, Místico ocupa su lugar entre los más grandes, no solo por sus acrobacias y su carisma, sino por la profunda humanidad que subyace a su personaje. Cada vuelo, cada llave, cada ovación que recibe, es un capítulo más en esta saga interminable. El misterio detrás de la máscara de Místico es el misterio de la identidad misma, de la búsqueda de uno mismo en un mundo que constantemente exige una actuación. Y en el vibrante tapiz de la lucha libre, Luchaverse continuará contando estas historias, asegurando que las leyendas como Místico, con sus máscaras y sus corazones, sigan inspirando a las generaciones venideras. Porque en la lucha libre, como en la vida, el verdadero poder no reside en la máscara, sino en el espíritu inquebrantable que la porta. Y el legado de Místico, el original, seguirá brillando con luz propia, un faro en el vasto y fascinante universo de la lucha libre mexicana.